Conversamos de política y de actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Josefina Arauz, Pato Fernández. Pato, quedó pendiente tu joyita. Mira, bueno, mi joyita, vamos a demorarnos en llegar a la contingencia chilena, pero mi joyita es que en España en estos momentos hay una polémica de marca mayor. Tiene el país dividido en dos, en una discusión muy ardua en torno a un libro que estaba publicando la editorial Anagrama, un libro llamado El Odio, cuyo autor es Luis G. Martín, un autor muy respetado, fue premio Herralde, digamos, el año 2020 de novela, un tipo que con una novela que se llamaba Cien Noches, un autor que ha procurado investigar algo así en su literatura como esa tragedia que lleva a personas a hacer el mal o que los lleva a conductas indeseables de manera descontrolada. Y escribió este libro, que es un libro de no ficción, que trata una historia bien macabra, que es la historia de José Bretón, que José Bretón es un señor que el año 2011 mató quemando a sus dos hijos, uno de 2 años y otro de 6 años. Los quemó planificadamente, hizo una pira en una casa y los quemó para castigar a su mujer por abandonarlo. O sea, la mejor manera que encontró de causarle un dolor inconmensurable a su mujer llamada Ruth Ortiz fue quemar a estos 2 hijos. Desde el 2013 está condenado y nunca había... y Luis G. Martín lo entrevista, ¿ya?, para que cuente además un poco esta historia, y por primera vez, además, José Bretón reconoce el crimen pública y explícitamente. Esto ha generado un gran debate porque Ruth Ortiz, la madre de los hijos de los niños asesinados, se querelló, digamos, para impedir la publicación de este libro, argumentando su derecho al honor, a la intimidad y la defensa de la imagen de sus hijos muertos. Entonces entró aquí el gran problema de los valores en conflicto, digamos. Por una parte, estos que acabo de mencionar, y por otra parte, la libertad de expresión. El libro no es que sea, su autor habla de que este es un libro justamente para entender el espanto, la macabrería y la mente de un ser desquiciado e indeseable. No es que sea una apología ni nada parecido. Ni una defensa. No, claro. Hace una semana los tribunales, digamos, en Barcelona defendieron la libertad de expresión, o sea, defendieron el derecho de este libro a existir. Y la editorial Anagrama defendió el derecho a la creación, o sea, diciendo esto aquí, se ha comparado esto con la Sangre Fría, con la literatura de Carrer, en fin, o sea, diciendo aquí hay un derecho que se tiene que resguardar, pero resulta que esta semana dio vuelta su argumentación la editorial Anagrama, evitó la distribución del libro, que tendría que haber salido antes de ayer en la librería, y lo suspendió indefinidamente, justamente ahora allanándose, digamos, es de suponer que producto de la polémica, claro, a no hacerlo circular. Esto creo que es de esos temas que plantea un muy buen asunto de debate, porque y podemos desarrollarlo aquí un poco, porque no da para ponerse a gritar con mucha fuerza, justamente por la complejidad que tiene, pero resulta que en España se ha dado con gritos con mucha fuerza, para volverlo como a la conversación anterior. O sea, Luis G. Martín ha sido tratado de las maneras más degradantes que te puedes imaginar. Las acusaciones que se han hecho a él en público son una cosa desquiciada, y tiene, como decía, a la sociedad española súper dividida. Mira qué gran tema, Josefina Arauz. Gran tema y complejo, bueno, como todos los dilemas morales de dirimir, ¿no? Siempre las cosas están como medias en la frontera, en el límite. Yo no sabía esta polémica y claro, Anagrama también se protege por cuestiones como de orden judicial también, ¿no? Parece que la esposa del asesino reclama que se está pasando a llevar parte de la condena, ¿cierto? Que decía que, entre otras cosas, no podía tener comunicación
con el Es un punto muy exterior, interesante. etcétera, por que 21 años. que no podía tener comunicación con ella. Y de alguna, Bueno, y de alguna manera, eso. al publicar sus Ah. libros, Se comunica, se comunica. ¿no? O sea, claro, está toda la discusión, por así decir, de cumplimiento de la condena y toda esa parte más jurídica, pero más allá de eso es complejo, ¿no? Porque uno se pregunta en algún sentido, uno que se dedica a estudiar, claro, como uno estudia puros muertos, no se plantea la pregunta, ¿no? Pero en principio, desde la reflexión intelectual, uno está abierto a hacerse todas las preguntas y no sé cuáles habrán sido las motivaciones del autor, pero la pregunta por el mal es una pregunta que atraviesa la historia del pensamiento. Me acordé, de hecho, de este libro que editó la Leila Guerrero, Guerrero, ¿cierto? De Maldito. Los malos, Sí. creo que se llama, ¿no? sí, está lleno en la Que literatura. incluye entrevistas, de hecho, no sé si a los malos, diría que sí, Mm. pero sobre todo al círculo cercano, ¿no? O sea, es un ejercicio, claro, es distinto, todo esto es prudencial también, ¿no? Es distinto cuando es solo una persona, cuando es solo, porque acá lo de Leila Guerriero son perfiles, ¿no? Entonces la fuente es funcional al perfil que está haciendo el creador, el autor. Cuando el objetivo es una entrevista en que le das voz al asesino, puede adquirir un estatus de reivindicación que es problemático. Entonces supongo que la evaluación también pasa por cómo construyó el libro el autor. Pero eso no resuelve la pregunta de la legitimidad para hacer el A ver, ejercicio. la verdad, yo sí tengo una postura que solo puede ser esgrimida con mucha delicadeza si estuviéramos además en el país y ante la persona afectada en esto, que es la señora, digamos, Ruth Ortiz. Sí. Pero yo creo que la pregunta por sobre cuán sensible, considerado, atento, virtuoso, etcétera, es darle voz a este personaje cuando está su mujer ahí, qué sé yo, creo que es muy válida éticamente y en torno al tino incluso. Pero me resulta más complejo prohibir la publicación del libro. O sea, creo que cuando tú tomas esa decisión, digamos, por eso la libertad de expresión siempre, como otros muchos valores y derechos fundamentales, tiene que considerar todos los efectos que irradia, además, el que con un argumento como este tú la veas restringida. A propósito de los discursos de odio, Por ejemplo, las plataformas hoy día están llenas de series sobre este género que ha aparecido ya, que es el true crime. O sea, ¿qué haces con esto? O sea, acabamos de tener una polémica por una serie para Netflix sobre el caso Matute, donde Así la familia reclama que se lucra con su dolor, digamos, básicamente. Bueno, entonces la importancia de la libertad de expresión, que es la primera enmienda norteamericana, digamos, en esto tiene un valor que es demasiado grande y que no tiene que ver al defenderla con entrar en la conveniencia o no de ese libro. A mí, como a ti, Josefina, acabas de decir, me parece que la inspección del mal, me parece que el entender las razones hasta del último macabro ser que habita el planeta, es uno de los retos de la literatura. Pero lo dejo al lado o sea, lo pongo al lado de este otro gran problema, que es convertir esto en ley. Y incluso, para meterme más en las patas de los caballos, es algo parecido a lo que me pasa cuando se discute en Chile si se prohíbe o no ponerle el nombre de Pinochet a una calle. Claro, por las consecuencias que se derivan exactamente, de eso. A mí me parece un mega despropósito, me parece una macabrería y me parece una crueldad. Y me parece que, no sé, voy a discutir desde el primer minuto hasta el último a alguien que se le ocurre eso. Hacer una ley para prohibirlo me resulta más complejo, porque cuando mañana otro que quiera poner, qué sé yo, Ernesto Che Guevara, o le quiera poner Stalin, o le quiera poner no sé cómo, se va a volver o sea, va a haber que hacer leyes, etcétera. Creo que abre unos territorios muy poco deseables. Poco deseable. ¿Estamos? Sí, Vamos solo a un único detalle, que claro, la pregunta es en qué sede se resuelve el problema que efectivamente hay en este caso, pero que sea prohibiendo, limitando la libertad de expresión tiene otras consecuencias. Sí, yo creo que la libertad de expresión no solo se limita por la autoridad, ese es el Así problema. es. Y ese es el debate de la forma nueva
Ahora la Fiscalía va a apelar en Barcelona justamente a el fallo del tribunal que apoyó la libertad de expresión y anda tú a saber cómo se termina resolviendo. ¿Dónde termina? Claro. Ya, a ver, vamos a la polémica de la semana. Hoy día, no sé, leyeron la carta del senador Manuel José Sandón, el presidente del Senado, que básicamente le responde a la editorial del Mercurio de ayer, hoy en su página A2, diciendo que él no cree que su elección y que su maniobra electoral, digamos, política, haya sido una cuestión de individualismo extremo y que no constituye una derrota para la derecha. Josefina Arauz. Bueno, tiene que decir eso. No va a decir sí, esta es mi aventura personal y no me importa nada más. Tiene que decirlo, aunque en rigor está diciendo lo que Evelyn Matei, probablemente por pragmatismo, también dijo, provocando la molestia y la incomodidad de algunos del sector de Chile Vamos, ¿cierto? Que es que igual gana la derecha, ¿no? Es cierto, el propio, o sea, en términos técnicos, puramente técnicos, efectivamente gana la derecha y el mismo Osandón lo dice en su discurso, no solo en la carta de hoy día, sino en el discurso ayer, de que sepan muy bien, gracias por apoyarme los que están del otro lado, pero yo acá soy un candidato de derecha y así voy a actuar, ¿no? Un candidato, perdón, una figura, un miembro de ese sector, derecha, claro. Presidente de derecha. Yo creo que este es un tema gigante que además excede. Lo que pasa es que Osandón es una figura muy singular, ¿no? Por su propia historia al interior de la derecha, y esta no es la primera vez que hace este tipo de ruidos, ¿no? Esa es una pregunta. El caso Osandón en sí mismo, que tiene su propia historia. Pero otra es la de este tipo de discolaje y performance que son muy recurrentes en la derecha, pero en verdad hoy día son transversales a la política. Es un dato del contexto de nuestra política, ¿no? Hemos tenido episodios, los podríamos ir reconstruyendo para atrás, de proyectos que se caen y que se caen medios a último minuto, ¿cierto? Donde aparecen las aventuras personales, ¿cierto? Se confirma y se reproduce la fragmentación y la imposibilidad, sobre todo, de generar, ¿cómo decir?, una política sustentable, ¿cierto? Que en algún punto permita hacerla más predecible, que es el desafío que tienen sobre todo los gobiernos hoy día, asegurando gobernabilidad, ¿no? Entonces yo creo que es un tema importante, pero que en cualquier caso, aunque hoy día se concentra en la derecha y deja a Evelyn Matei y a Chile Vamos en un lugar complejo, porque están peleados no solo por esto, están peleados desde antes y van a seguir estándolo en esta campaña cuando todos los datos indican que debieran estar muy unidos. Están haciendo justo lo que no tienen que hacer en un momento en que les podría ir muy bien, eso es lo que indica, pero que es un problema general hoy día en nuestra política y que incluso admite elecciones para la izquierda. Pato Fernández. No, yo creo que evidentemente es malo para la derecha, pero creo que hay algo que permite aquí, además esto también permite entrarse en un tema. A mí me parece, por ejemplo, que el mundo de la Evelyn Matei o de Chile Vamos no tiene por qué estar de acuerdo con Kaiser, ni tiene por qué estar unidos, porque de hecho el mundo de Kaiser desprecia a Chile Vamos y se siente diferente. Ergo, el pensar que ahí el no estar juntos es una gran incapacidad de ponerse de acuerdo, me parece que ni siquiera habla muy bien de Chile Vamos al estar, por así decir, chupándole las medias a los otros para ser los mismos, cuando más sano sería decir no somos los mismos. Este caso es distinto. Acá justamente lo que se nota más bien es un mal que la derecha tiene en su corazón desde, yo creo que bien congénito, y que tiene que ver quizás con esa excesiva valoración del individualismo, que lleva a que las competencias entre personas muchas veces se impongan muy por sobre cualquier proyecto colectivo. Y creo que esto le genera efectivamente un daño bien grande a Evelyn Matei, entre otras razones, porque demuestra su frágil liderazgo, porque o sea, ella es en esto se corrió de alguna manera de involucrarse, y quizás inteligentemente, sabiendo que no hubiera conseguido imponer su voluntad,
pero al mismo tiempo este es el tipo de cosas que el día de mañana un presidente o presidenta tiene que ser capaz de demostrar que puede aunar para llevar adelante sus propios proyectos. Gobernabilidad, Eso que le llaman gobernabilidad. capacidad de gobierno del país. Josefina. Eso que le llaman gobernabilidad y que está siendo tan esquivo, ¿no? O sea, sí, yo insisto, o sea, está pasando mucho esto de que para que un gobierno tenga que sacar proyectos, se le caigan los votos del propio sector, ¿cierto? O bien termine sacándolos porque los apoyan los del otro lado. Hay casos en este gobierno y en el gobierno anterior, ¿no? Yo creo que es un gran problema. Yo efectivamente estoy de acuerdo que esto debilita, o no sé si debilita, pero evidencia una posición frágil en la que está. Yo me pregunto, eso sí, cuando Pato dice no tiene por qué estar con Kaiser. Por cierto, digamos, y lo mismo valdría plantearle a la izquierda, ¿no? A propósito de la reflexión recurrente sobre los cercos, dónde se ponen los límites y por qué. Pero lo complejo es que el electorado es muy esquivo, ¿no? Salió Panel Ciudadano, si no me equivoco, fue esta semana, que decía algo así como que, a partir de los datos, que el voto del rechazo no tiene dueño. Básicamente, está disperso por todos lados. Fue ayer, ¿cierto? Sí. Y resulta que la pregunta para Chile Vamos y para Evelyn Matei no es si estar o no con Kaiser, es cómo convoca a su electorado, ¿no? Entonces, no es solo ¿Cuál es su electorado? Claro, porque pero en el fondo el electorado de Kaiser está medio entremezclado con un electorado del rechazo que no sabemos muy bien si su definición ideológica se corresponde con cada uno de los elementos que está fijando Johannes Kaiser en su proyecto hoy día, ¿no? ¿Sabes que el otro día me pasó una cosa haciendo clase en la universidad y que se produjo una conversación en el curso y coincidió con lo que uno había visto en Italia en la elección de Meloni? Varios de los estudiantes, en un puro curso, varios, decían que sus padres, que debe ser gente de la edad de uno más o menos, claro, eran muy de izquierda, pero así que tenían imágenes de íconos revolucionarios y que ahora estaban con Kaiser. Los padres. Los padres, no eran ellos, los padres. O sea, venían de la izquierda más dura. Y estoy hablando, no era un caso. Pasa en Francia. Y pasó en Italia con la Meloni, que ganó en los distritos comunistas italianos, en los mundos más obreros. Por lo tanto, efectivamente, aquí hay algo interesante y por supuesto que esto lo remito de la misma manera a la izquierda, pero se está haciendo más evidente de momento en las derechas. Se está redibujando también una especie de ordenamiento partidario, ideológico, etcétera. Las razones de los partidos históricos chilenos no están siendo válidas, digamos. No, eso que los constituyó no es lo que hoy día la gente ve. Ya no la repartija de las voluntades políticas ciudadanas no son capitalismo, socialismo, punto intermedio entre los dos, qué sé yo, democracia cristiana. Esto ya no está funcionando así. Es un menjunje. Es un menjunje. Ayer la encuesta que aludía a la Josefina, esta encuesta de dónde está el rechazo y dónde está el apruebo, básicamente, este Panel Ciudadano UDD, ayer conversábamos con Juan Pablo Lavín, que es el gerente general de Panel Ciudadano, y él hacía unos cruces sorprendentes, como es panel, y puedes sacar una película, fotos largas, digamos, de cada votante, que es sorprendente la manera en que se mueve el voto de Kaiser, particularmente entre quienes antes no votaban. Y es sorprendente también cómo Matei baja, pero recibe un cierto decantamiento de José Antonio Kast, que es lo que explica la baja de José Antonio Kast, pero de manera muy sorprendente. La entrevista está en Hablemos a las 12, está en el YouTube de T3 en vivo, por si acaso. No, es muy interesante. Y esto del movimiento del votante, lo decía también los estudios del COES, que también son longitudinales, del Centro de Estudios del Conflicto, y hace varios años, desde el 2022 más o menos, que hablaban de cómo han cambiado las preferencias políticas, ¿no? Y estaba ahí, a mí me tocó presentarlo, creo que fue como el 2022,
cómo la gente estaba en el centro, pero decían, ojo, no entiendan esto en un sentido tradicional de centro político, sino más bien que están ahí a la guaite y se van a mover para un lado o para otro según las circunstancias, sin identificaciones fuertes y muy movidos por preocupaciones más bien inmediatas, ¿no? No necesariamente instrumentales ni nada, sino como no tengo identificación ideológica fuerte hoy día, no estoy afiliada a partidos, tampoco a sindicatos, a organizaciones de demasiado o si tipo. la tuve, no me importa cruzar el río. Claro. Que es lo que le pasa a los papás. Exacto, pero tengo preocupaciones cotidianas muy fuertes. En un minuto será la seguridad, en otro la migración, en otro será el trabajo, etcétera. Y en función de eso iré moviendo mi voto con el político que me parezca más consistente, y de base un enojo muy fuerte con la política que solo se ha ido profundizando. Entonces es una pregunta muy, muy difícil y en parte es la apuesta que intenta hacer, pero yo no sé bien cómo se resuelve Matei con los llamados a la unidad, pero creo en cualquier caso que la pregunta más importante es cómo se convoca al electorado antes que llamar a la unidad Kaiser, ¿no? Mira, una última cosa también en esto. A mí me ha llamado la atención a propósito del triunfo de Sandón y su defensa en esto, en la presidencia del Senado, cómo también se le ha puesto un cierto carácter ideológico al interior, ya no solo de la derecha, sino de RN. Porque él dice, en el fondo, los ataques son porque él es la derecha social. Y los ataques vienen de la derecha económica. Exacto. Y resulta que aquí la derecha económica no soporta que se imponga la derecha social. O sea, no es casi adentro ya de un mismo partido, no somos los mismos, sino que hay unos que no soportan esto. Ya, toda esta cuestión de alguna manera habla de lo mismo que estamos hablando, porque son construcciones ideológicas falsas o poco sólidas para explicar en el fondo una dispersión que yo creo que tiene otro tipo de motivaciones. Problemas estructurales de los partidos también. Pato Fernández y Josefina Arauz conversando de actualidad y de política esta mañana. Rápidamente, recomendaciones. Bueno, a propósito de mundos que se acaban, entonces, quiero recomendar ver, acabo de ver la serie El Gato Pardo en Netflix. No podía evitar recordar todo el rato la película de Visconti y volver a buscar a Bert Lancaster, a Alan Delon, a la Claudia Cardinale, a Terence Hill, pero es muy lindo ver recreado de alguna manera toda una época y ver la decadencia y el miedo a que se pierda, y como lo describió también Lampedusa en su libro, ver digamos, cómo además todo ese mundo que desaparece, no todo es nefasto, tenía valores, tenía cosas, tenía macabrerías, y ese que llega, digamos, enarbolando las fuerzas de la democracia, tiene cosas ineludibles, pero tiene otras preocupantes. Gato Pardo en Netflix. Recomendación de Pato Fernández. Josefina Arauz. A propósito de lo que dice Pato, hay una frase de Vasily Grossman que dice: todo lo que vive es irrepetible. Entonces me hizo recordar lo que decías de esto de las cosas que se pierden para siempre, aunque las veamos en algún minuto como algo malo. Soy una trabajadora muy disciplinada y quiero traer como recomendación Mansui no hace el esto, último libro. Lo retamos. Por indisciplinado. Mansui tiene su réplica, entonces tiene ahí el espacio para hacer sus invitaciones. Pero nada, es una invitación muy, muy honesta y convencida a comprar y leer nuestro último libro de la editorial del IES, escrito por Álvaro Vergara, un joven y promisorio investigador de nuestra institución, que se llama Neoliberalismo, una idea en disputa, una pequeñita historia del movimiento intelectual, del origen, ¿cierto?, del neoliberalismo como movimiento, y un intento por reconstruir este concepto que se volvió tan disputado y protagónico en el debate político en las últimas décadas, tratando de aportar a hacer un poco más razonable y preciso el debate público. Álvaro Peralta. Vergara. Álvaro Vergara. Neoliberalismo, una idea en disputa. No confundir con Don Tinto. Por eso. Es que quedó ahí pegado con lo del alcohol y todavía estoy. Yo creo que todavía estoy cuyo nombre es una bandera de batalla contra la Paloma Águila. A esta altura, Don Tinto versus Paloma Águila. Josefina Arauz, Pato Fernández, que tengan un estupendo fin de semana. Buenos días. Que estén bien.